La figura muestra un esquema espacial en el cual tenemos tres rectas, una recta R, una recta S y una recta T, que están cortando a una cuarta recta M. Estas tres líneas de ejes nos sirven de referencia en ese esquema espacial para que podamos tener en cuenta que esta recta S es paralela a este eje, esta recta R es paralela a este otro eje y la recta T vertical lo es a este eje vertical. Esta recta M forma un cierto ángulo con todos los ejes. Digamos que las rectas R, S y T y M representan los ejes de tres tuberías de un cierto diámetro que, digamos, están conectadas, de modo que la tubería M suministra agua a la R, a la S y a la T, dado que hay aquí estos tres puntos de conexión. Bien, de lo que se trata es de que queremos obtener un plano tal que, al hallar la intersección de la tubería cuyo eje es R, cuyo eje es S y cuyo eje es T, esas tres tuberías, produzca intersección de ese plano con cada una de esas tres tuberías según unas elipses que sean idénticas, de ejes iguales, de igual medida. Los ejes de una elipse ya se sabe que nos sirven para definir su forma y sus dimensiones. Bueno, pues queremos encontrar un plano que haga que tenga una posición relativa respecto a todo este sistema el esquema espacial que hemos hecho, un plano que tenga esa posición relativa, de modo que las intersecciones de las tuberías R, S y T, cuyos ejes son R, S y T, sean tres elipses idénticas. Bien, lo primero que haremos será dibujar aquí en figura aparte el esquema de lo que hemos hecho y vamos a, lo primero, recordar una propiedad interesante. Y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un cilindro, como es que estamos aquí representando en un alzado en diédrica, este sería el diámetro de ese cilindro, eso sería una tubería, ese cilindro es cortado por este plano, digamos que la inclinación de ese plano respecto a ese cilindro, o del cilindro respecto al plano, es de un determinado valor. Entonces sabemos que nosotros podemos aquí hallar la representación gráfica de ese cilindro en su planta y en su alzado. Para ello, pues si este es el diámetro en valor real, pues proyectamos aquí, puesto que tiene una inclinación respecto a un plano horizontal de referencia, tomamos este diámetro y aquí tendremos, digamos, los ejes estos son los ejes de la elipse representativa de la proyección horizontal de este cilindro, de esta circunferencia que está situada en un plano inclinado. Una vez hecho eso, nosotros podemos sacar, digamos, la intersección de ese cilindro con este plano horizontal. Simplemente el eje mayor de esa elipse, que es la sección que ese plano horizontal produce en ese cilindro, se obtiene prolongando esta línea hasta aquí y esta línea hasta aquí. Este segmento de aquí a aquí sería el eje mayor de esa elipse y el eje menor coincide con la medida del diámetro de la tubería o del cilindro del que estamos hablando. Un cilindro, evidentemente, lo estamos poniendo aquí como ejemplo, puesto que estamos hablando de unas tuberías que son cilíndricas. De modo que, si tenemos aquí esta figura, aquí podemos observar que este esquema que tenemos, esto sería la intersección de ese cilindro con ese plano. Con lo cual llegamos a una conclusión, y es que cuando tenemos un cilindro de un cierto diámetro, si lo cortamos por un plano oblicuo respecto a las direcciones de sus generatrices, pues la intersección va a ser una elipse, y los ejes, la relación entre sus ejes, va a depender del ángulo que forme, digamos, las generatrices y por tanto el eje con el plano que corta. De aquí ya, de alguna manera, relacionando esto con el enunciado, podemos ver que si un cilindro de eje R, un cilindro de eje S y un cilindro de eje T tienen que ser cortados por un plano y las intersecciones tienen que ser elipses idénticas, a la conclusión que tenemos que llegar es que el eje de este cilindro, el eje de este cilindro y el eje de este cilindro tienen que formar ángulos iguales con el plano que va a cortar a los tres. Y esa es la clave, o sea, digamos, relacionando esto, o sea, que, como decimos, en función del ángulo que forman las generatrices y, por tanto, el eje con el plano que corta al cilindro, pues dependiendo de ese ángulo, el tamaño y las proporciones de los ejes mayor y menor de la elipse sección, pues van a ser dependientes de este ángulo. Este ángulo que tenemos aquí es del que dependen esas proporciones de los ejes de la elipse y por tanto la forma de la elipse. Si queremos que un cilindro de este eje, un cilindro de este eje y un cilindro de este eje sean cortados por un plano
y las tres secciones son elipses iguales, según nos exige el enunciado, pues ¿qué quiere decirse? Pues que el ángulo que forman estos tres ejes con el plano esos tres ángulos tienen que ser iguales. Bien, pues vamos a hacer un esquema aquí, digamos, espacial, que nos pueda ayudar a entender, digamos, el proceso del problema que queremos resolver. Supongamos que este punto es un punto por el que trazamos paralelas a las tres direcciones, a los tres ejes. Y observamos que este es el plano que vamos buscando. Este es un punto de ese plano, este es otro punto y este es otro punto. Tenemos ahí las intersecciones de esos tres, digamos, ejes con el plano. De modo que estos tres ángulos tienen que ser iguales según acabamos de enunciar. De modo que si este es un punto por el que hemos trazado tres rectas que son paralelas a los ejes de las tuberías, pues al hallar la intersección de esas tres rectas paralelas a las direcciones de las tuberías, con el plano que vamos buscando, se obtienen aquí tres puntos, de modo que estos tres triángulos que se forman son triángulos rectángulos y han de ser iguales, puesto que lo que buscamos es que este ángulo sea igual a este, puesto que, según hemos dicho, para que las elipses sean idénticas, los ángulos que tienen que formar cada eje de la tubería con el plano tienen que ser iguales. Bien, y entonces aquí está la clave de la resolución del problema que tenemos que hacer. Y entonces aquí vemos que nosotros vamos a sacar estos tres puntos A, B y C, que son los de intersección de esos tres ejes, y esos tres puntos definen el plano que vamos buscando. Bien, dicho esto, vamos a continuar. Podemos ver entonces que si llamamos D mayúscula a esta medida y esta otra, y esto es D minúscula, es decir, la distancia del punto por el que hemos trazado las paralelas a las tres tuberías, a los tres ejes de las tuberías, está perpendicular al plano, nos marca la distancia D minúscula. Y para que estos tres triángulos son iguales, si esta D minúscula es común a los tres triángulos, quiere decirse que esta D mayúscula tiene que ser también igual en los tres triángulos, para garantizar que estos tres ángulos omega mayúscula sean iguales. O sea, hemos dicho que para que las elipses sean idénticas, el ángulo que forma cada tubería con el plano tienen que ser iguales. Estos son los tres omegas que tenemos aquí. Claro, si en tres triángulos rectángulos un cateto es D minúscula, la hipotenusa tiene que ser D mayúscula para que el ángulo este sea común y, por tanto, esta otra distancia sean también iguales. Dicho esto, aquí sale ya, digamos, la esencia del proceso a seguir. ¿En qué va a consistir? Pues para hallar los puntos A, B y C que queremos, vamos a tomar un punto cualquiera y vamos a hacer por ese punto paralelas a las tres tuberías que son a los tres ejes de las tres tuberías. Por tanto, vamos a poner aquí en la figura de la derecha las letras mayúsculas R, S y T mayúsculas que corresponden a las rectas paralelas R, S y T minúsculas de los datos. Es decir, que vamos a tomar un punto cualquiera de una de las tuberías y por ese punto vamos a hacer paralela a las tres tuberías, a los ejes de las tres tuberías. Y a esas paralelas las vamos a representar con la letra mayúscula correspondiente con la tubería a la cual es paralela. De modo que si tomamos, por ejemplo, este punto O sobre la tubería T, pues vamos a hacer por el punto O una paralela R y una paralela S, y vamos a tener ahí la S mayúscula que corresponde a esta de aquí, y vamos a tener la R mayúscula que correspondería a esta. Y la T coincide con esta. Hemos aprovechado el tomar un punto de esta para no tener que hacer una nueva línea. Una vez hecho eso, observamos que si esto es un sistema isométrico, en el cual estos tres ejes están a 120 grados, pues si nosotros tenemos que llevar tres medidas iguales desde O en cada una de las paralelas que acabamos de trazar, pues es muy sencillo, porque digamos que aunque inicialmente desconozcamos el valor real de esa medida, pero nosotros, por la reducción de los ejes, nosotros lo que sí podemos hacer es, dado este paralelismo con los ejes, vamos a llevar medidas iguales sobre ellos directamente. En caso contrario, pues en caso de que no fueran paralelas, pues habría que hacer una construcción de verdad magnitud de segmento. De modo que tendremos aquí este punto, este y este, que corresponden a este y este
de esta figura esquemática del proceso. Bien, y entonces a esos puntos les hemos llamado A minúscula, B minúscula, C minúscula, que son estos que tenemos aquí. Una vez que tenemos esos puntos, vamos a ver que el plano que definen, nosotros podemos unir esos puntos mediante unas líneas, y vamos a ver que el plano que definen, vamos a ampliar un pelín si acaso la figura para que se vea mejor, pues estos serían 3 líneas de ese plano. Serían 3 líneas de ese plano. Bien, en realidad, ¿qué está ocurriendo? Pues que, dado que estas líneas forman 120 grados en este sistema de representación isométrico, pues lo que está ocurriendo es que es el esquema, que es el procedimiento, digamos, por el que hemos hecho el esquema espacial. Pues, ¿qué ocurre? Pues que este triángulo podría ser considerado como un triángulo de trazas en un nuevo sistema cartesiano, puesto en el cual los ejes R mayúscula, S y T mayúscula, al ser paralelos a los ejes convencionales, pues nos sirven para poder hallar lo que queremos, que es la distancia de este punto al plano. Sería hallar la distancia de este punto O al plano que acabamos de definir. De alguna manera nos vamos a aprovechar de todo lo que sabemos sobre el sistema axonométrico. Entonces, aquí lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Recuérdese que para hallar la distancia del origen a un plano del cuadro cualquiera, ahora estamos, ya digo, en un sistema de ejes R mayúscula, S mayúscula y T mayúscula, paralelos a los iniciales que teníamos aquí. Bien, pues en un sistema de este tipo, sabemos que la distancia del origen a un plano del cuadro se obtiene simplemente trazando este segmento, esta altura del triángulo, y tomando una circunferencia de ese diámetro. Y ahora, por este punto haríamos una perpendicular y sacamos aquí gráficamente este segmento que representa la distancia del origen al plano del cuadro, es decir, el equivalente a esta distancia d minúscula, que es lo que nosotros, una de las cosas que queríamos obtener. Con esta distancia d minúscula, vamos a ponerlo aquí a ver si se puede ver, también ahora nos convendría saber qué medida hemos llevado en valor real sobre cada una de las 3 rectas desde O. Entonces, para saber la medida, sería el valor real de este segmento, de este y de este, que, dada de que es un sistema isométrico, son medidas iguales, evidentemente. Entonces, esta medida no la podemos tomar de aquí. ¿Por qué? Porque en isométrica este eje tiene reducción. Y por tanto, vamos a hallar gráficamente el valor real de este segmento. Por ejemplo, que podría ser igual a este o este. Tomamos este porque nos venía bien en la figura. Para ello, recuérdese que abatiríamos el plano XY, recomendamos repasar un poquito el sistema axonométrico, bajamos aquí perpendicular, y este segmento de aquí a aquí es la magnitud de este, con lo cual este segmento es la que sería la distancia d mayúscula, es decir, la hipotenusa del triángulo que vamos buscando, es decir, esta hipotenusa, que es igual a esta y que es igual a esta, para que, como hemos dicho al principio, esos 3 triángulos sean iguales. Con lo cual ya tenemos d minúscula y d mayúscula, que son 2 lados, digamos un cateto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, con lo cual podemos sacar el valor omega del ángulo que forman las 3 tuberías con el plano que vamos buscando, que es este que tenemos aquí. De alguna manera podemos ahora pues dibujar ese triángulo, aquí lo marcamos un poquitín más fuerte, en el cual d minúscula es un cateto, d mayúscula es la hipotenusa, y de ahí sacaremos el valor omega, que es el ángulo que forman las 3 tuberías con ese plano que vamos buscando. En esta figura hemos puesto un segmento d minúscula, que es un cateto, hemos hecho una perpendicular y hemos hecho un arco de centro en este punto y radio d mayúscula. Y nos ha dado aquí este triángulo que nos marca aquí este ángulo, que estoy indicando aquí, que es el que forman los ejes con las 3, digamos, los 3 ejes con el plano que hemos ido buscando. Y de esa manera tenemos ya el ángulo. A continuación tenemos aquí puesta la medida de minúscula, la hipotenusa de mayúscula y el ángulo omega, y este sería el triángulo que nos marca el ángulo que forman digamos, los ejes con el plano que estábamos buscando. Una vez hecho eso, ¿qué podemos hacer? Pues para hallar las elipses que se nos piden, pues simplemente vamos a dibujar aquí, ampliamos un poco esta figura y vamos a dibujar aquí en una representación diédrica, igual que hicimos al principio, pues supongamos que este fuera el diámetro de la tubería, este sea el eje, este ángulo es este, o sea que esta línea es paralela a esta dirección, y entonces ya aplicamos lo que hemos hecho al principio de obtención de los ejes de esa elipse, de modo que
vemos que el eje menor sería esta medida, que es igual a esta, y el eje mayor es lo que obtenemos al proyectar estas líneas con una inclinación obtenida según todo el proceso que venimos diciendo. Y esa sería las elipses que obtendríamos al cortar por el plano que hemos obtenido en las figuras anteriores, y son 3 elipses iguales, según exigencia del enunciado. Para completar la explicación, volvemos a esta figura anterior y hacemos, en fin, constar la importancia de haber hecho este análisis, de que el hecho de que las secciones de 3 tuberías o 3 cilindros de direcciones oblicuas entre sí distintas, pues sean iguales, pues el hecho de que sean esas 3 secciones iguales, el análisis procede de esta figura esencial, y es que estos 3 triángulos sean iguales y por tanto la obtención del plano ABC sea de esta manera que hemos explicado. Aquí nos hemos beneficiado evidentemente del hecho de que las tuberías RS y T son paralelas a unos ejes axonométricos y por tanto hemos tenido una gran simplificación a la hora de aplicar este procedimiento. Pero podría ocurrir porque esta línea S, esta R y esta T no fueran paralelos, o una de ellas o las 3, no fueran paralelos a los ejes fundamentales. ¿Qué ventaja hemos tenido? Pues que al llevar las medidas iguales en las paralelas que hemos hecho aquí, R mayúscula, T mayúscula y S mayúscula, pues al llevar esas paralelas, pues resulta que las hemos podido llevar de una manera directa, y luego la medición de la distancia llevada ha sido muy sencilla, es decir, esta medida de aquí. Pero en caso de que estas líneas no fueran paralelas a unos ejes axonométricos, la única diferencia sería en que al llevar esas medidas tendríamos que hacer una construcción de verdadera magnitud y llevar en una medida, en una recta inclinada genérica, pues una medida determinada. Para ello, pues aplicaríamos la teoría digamos, de verdadera magnitud de un segmento. También nos hemos beneficiado del hecho de que las 3 rectas formen sus representaciones y por tanto sus paralelas formen sus representaciones 120 grados, lo cual hace que la axonométrica fuera isométrica. Caso de que no fuera así, pues la obtención de las distancias estas habría que haber, en valor real, pues tendríamos que haber hecho digamos, la correspondiente ejecución del abatimiento del plano, digamos, de los planos coordenados.